Ahora sí está en contacto con nosotros don Guillermo Cabrera. Don Guillermo, ¿está por ahí? Sí, hola, ¿me escuchas? Ah, lo escucho muy bien. La otra vez hicimos un intento por contactarlo, pero no fue posible, digamos. Usted sabe lo complicado que está el tema de los accesos a internet, los wifi, las empresas están súper complicadas. ¿Ah? ¿Sabes lo que pasó? Que yo vivo en San Pedro y justo me cortaron la luz el viernes pasado. Ya, bueno. Así que por eso no me pude conectar, así que pido disculpas. Sí, no se preocupe. Vamos al grano, al tiro. Nosotros ya hemos informado de esta iniciativa. Como TVU participó un equipo nuestro en la teleconferencia cuando ustedes lanzaron esto la semana pasada. Entonces voy al tiro al grano. Ya sabemos de qué se trata más o menos. ¿Qué tan complejo, doctor, es lo que pasó el fin de semana para ustedes, que trabajan con estas cuestiones estadísticas? ¿Qué tan complejo es que un día le digan los muertos son estos, al otro día son muchísimos más, 500 más, y después le digan, no, en realidad no son 100 menos, y hoy día diga que van a sumar y restar por comuna, porque parece que los parámetros también cambian, pero son retroactivos? Entonces, ¿qué tan complejo se vuelve para ustedes la pega, digamos? Bien, nosotros estamos desde marzo haciendo proyecciones, ¿ya? Y hemos estado apoyando distintas organizaciones que toman decisiones, dentro de eso Intendencia, Fuerzas Armadas, etcétera. Y lo que hacemos es que ajustamos modelos a los datos, ¿ya? Cuando pasa algo como lo que ustedes dicen, estos modelos son relativamente complejos, ¿ya? Y requieren de buena calidad de datos para ser ajustados correctamente. Y cuando pasan cosas como la que tú dices, básicamente nos hace replantearnos todo el modelo de nuevo. Entonces, lo que ocurre es que nosotros sabemos que los datos no son exactos, ¿ya? O sea, uno no puede asumir nunca que los datos van a ser exactos. Y uno asume que tiene ciertos errores. Pero cuando te dicen, mira, ahora vamos a dejar de contar así, vamos a empezar a contar asá, entonces ahí entramos en un problema bastante más complejo, porque el modelo entero cambia, los supuestos que hay detrás del modelo cambian, y entonces hay que replantearse el modelo de nuevo. O sea, no quiere decir que no lo vamos a hacer, simplemente estoy diciendo hay que cambiar la forma de modelar, de proyectar cómo se va qué es lo que va a pasar en el futuro con la pandemia. Sí, pero ustedes no pueden proyectar el cambio de modelo cada 2 días, pues. Es imposible. Porque si no, digamos, nos volvemos todos locos. Yo entiendo el tema de las proyecciones como un asunto estadístico, como usted lo ha señalado ya varias veces. Esto no es una ciencia exacta, no es que le vamos... La idea es hacer una proyección. Si tenemos un día lunes 2 muertos, el día martes 4 muertos, el día miércoles 6 muertos. Uno supone que el día jueves vamos a tener 8 muertos, digamos, es como una progresión, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Sí, pero ¿qué pasa cuando el día martes o miércoles deberíamos tener 2 más, tenemos 20 más? Y el día jueves tenemos menos de los que habíamos tenido inicialmente el día lunes. Entonces yo ahí la verdad es que no quiero estar en sus zapatos, pero debe ser súper complejo, súper complejo. Bueno, lo que uno hace es inventa nuevos supuestos. Entonces yo puedo tratar de suponer cosas como, por ejemplo, bueno, todos estos 600 y tantos casos adicionales los tengo que distribuir en el tiempo, entonces puedo asumir que más o menos se distribuyen igual como venían los datos de antes o no. Entonces básicamente uno tiene que ir a la pizarra de nuevo y empezar a ver cómo tratar el problema desde ese punto de vista. Es un problema bastante complejo. Los datos ya venían Mahoma, ¿no? Y ahora se nos complejiza un poco más en términos del modelo. Se puede hacer, eso sí, se puede hacer, pero de nuevo tenemos que meter más supuestos al modelo, y eso hace que el modelo pueda o no pueda ser tan exacto como nos gustaría que fuese. Sí. Ahora, lo que pasa es que si nosotros tuviésemos el dato exacto, ¿ya? Sería súper simple proyectar, pero no vamos a tener nunca el dato exacto porque no somos capaces de examinar a toda la población. Ahora, yo no sé, lo que ustedes hacen básicamente tiene que ver con proyecciones regionales, ¿no es cierto? Ustedes no trabajan con proyecciones nacionales, ¿solo proyecciones regionales o nacionales también? Nacionales y regionales. Nacionales y regionales. Y con la información que tenemos hoy, ahora, ustedes están trabajando desde marzo, me señala, ¿somos capaces de, la pregunta del millón, y seguramente se la han hecho 40.000 veces, ¿y para qué? Pero, ¿para qué vamos a hacernos eso? Pero ¿somos capaces de pronosticar o tener alguna idea, que es un poco lo que me preguntan a mí también cada vez que me ven por ahí, digamos, oye, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a llegar el pic? ¿Estamos en el pic? ¿Estamos en la meseta? ¿O todo eso son inventos y la verdad no es posible determinar eso con meridiana certeza?
Mira, lo que podemos decir es que ahora no estamos no hemos llegado al pic. No hemos llegado ¿ya? todavía. Definitivamente no hemos llegado y falta. Ayer informaron 6.000 contagios, 6.000 contagios. Y hoy día tenemos, ¿cuánto? 4.000, creo. 4.000. Entonces, de que no hemos llegado al pic, eso estamos bastante seguros. La pregunta de cuándo va a llegar el pic, la fecha exacta es muy difícil de proyectar. Básicamente porque hay muchos cambios, hay muchos supuestos que se hacen en estos modelos, y uno de esos supuestos que es muy fuerte es que actualmente que la población se va a seguir comportando como se está comportando ahora, ¿ya? Y lo más seguro es que eso va a cambiar en algún momento. O sea, yo cruzo los dedos porque eso cambia. Sí, claro. ¿Ya? En algún momento espero que empecemos a lo que se llama aplanar la curva. Y eso quiere decir que empieza a mover, o sea, cuando tú empiezas a contagiar menos gente, el pic se empieza a alejar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que nosotros no hubiésemos tomado ninguna medida nunca jamás, seguramente en mayo ya hubiésemos tenido el pic. Ahora, el problema de eso hubiese sido que hubiese sido un pic gigantesco. Y el colapso habría sido brutal en los centros asistenciales. El colapso hubiese sido brutal. Claro. Pero como hemos tomado medidas, hemos logrado bajar el número total de infectados simultáneos, ¿ya? Pero eso hace que el pic se empiece a mover. Entonces el pic ya no llegó ni en mayo, ni seguramente va a llegar en junio. Entonces puede ser que empiece a llegar, que llegue en julio, o que llegue en agosto, que llegue en septiembre. Pero depende de muchos factores. Entonces yo podría decir, mira, ahora mi modelo con los supuestos que yo tengo, si es que la población se sigue comportando de la misma forma que se está comportando hasta ahora, va a llegar en tal fecha, ¿ya? Ese tipo de cosas se pueden hacer. Pero en realidad estos modelos, como yo les digo, o sea, con cada dato, cada semana de datos, nuestro modelo cambia. O sea, por ejemplo, para el caso de Chile, en una semana el pic se movió 2 semanas, con el cambio de los datos, con los datos nuevos. Se movió una semana el pic. Entonces, es difícil apuntarle al pic, a la fecha del pic. Es muy difícil. Ahora, si es que se atrasa el pic, lo bueno es que si se atrasa el pic, o sea, si se viene después, entonces van a haber menos infectados simultáneos al mismo tiempo. Y eso es súper bueno. Partía a lo mejor al revés, debía haberle preguntado qué es pic para usted. Yo entiendo pic, para mí es la máxima capacidad que tiene la enfermedad para infectar y para producir deceso y colapso en el sistema de salud, que son las 3 cosas que uno más se fija, digamos. Máxima capacidad de contagio, máximo número de fallecidos y a la vez máximo estrés para el sistema de salud. Esas 3 cosas es el pic. ¿Qué es el pic para usted, profesor? El pic es el máximo número de infectados que tú vas a tener simultáneamente, ¿no? Y eso tiene sentido, tiene relación con lo que tú decías, que es como la capacidad que vamos a tener en el sistema de salud. ¿Cuál va a ser la capacidad que vamos a necesitar para tratar a esa gente? Y eso depende de básicamente cuánta gente va a tener infectada al mismo día, al mismo tiempo. Entonces esto va sumando, se va subiendo, y nosotros lo hemos visto que ha pasado durante los últimos meses, que cada vez se necesitan más camas para los contagiados. Y eso básicamente porque el número de contagiados diarios, o sea, los que tenemos hoy día, son más de los que teníamos ayer. Y son más de lo que teníamos antes de ayer. Y esto sigue subiendo, y el número de contagiados diarios. Entonces, si es que nosotros pudiésemos llegar a recuperar más gente de la que se va infectando, entonces empieza a bajar. Ya, claro. Y eso no ha ocurrido, está lejos todavía de estamos muy lejos, estamos muy lejos de sus meses. Hay una cuestión que me llama profundamente la atención, no sé si va a poder responderme, profesor, pero es una conversación que tenemos acá. Mira, a nivel nacional, porque se hacen cálculos. A nivel nacional, el ministro de Salud lo ha dicho, aproximadamente del total de contagiados, un 15% llega a los centros asistenciales. Eso es para hacer una proyección de cuál va a ser el colapso y la necesidad de los centros asistenciales. Pero a nivel regional, un 2%, un 2, y tanto por ciento, de un 2 a un 5% son las personas que finalmente llegan a un centro asistencial. Yo lo pregunté eso en una teleconferencia con el CEREMI Salud y bueno, se hizo referencia a que las capacidades de los profesionales de la salud acá son distintos. A mí me dio incluso la idea de que los penquistas, los que vienen aquí a la región del Biobío, tienen una capacidad especial para aguantar de mejor forma el virus que en Santiago. Y yo no creo que sea eso, digamos. Somos todos chilenos, somos más o menos iguales. Entonces, ¿por qué en Santiago, no sé si conoce la respuesta, insisto, ¿por qué en Santiago se interna más gente de la que estadísticamente se interna en la región del Biobío?
Es una pregunta que es muy difícil de responder. Yo no tengo la respuesta. Puedo tratar de tirar alguna hipótesis al respecto, y yo, por supuesto, como cientista de datos, lo veo desde los datos, ¿ya? Y puede tener relación con cómo tú estás midiendo ese tipo de números. Entonces, ¿cómo mides tú que la gente que está yendo a hospitalizarse? ¿Cómo mides tú el número de contagiados? Y cosas de ese estilo. Pero en teoría, pero en teoría, si a nivel nacional, un 15% de las personas que hacen la enfermedad llega a los hospitales, en teoría no debería ser muy distinto aquí en la región del Biobío, y es muy distinto. Es un 2 o un 5% de las personas, según entonces, lo que estaría mal sería la manera en que estamos midiendo efectivamente cuántas esas personas llegan a los hospitales. Eso es lo que me huele que puede ser eso, pero la verdad es que no tengo la evidencia suficiente como para decirte sí, es por eso. Claro, pero es como la respuesta más obvia, porque la otra explicación era lo que se me respondió, digamos, que hay una capacidad mayor de los establecimientos de salud, qué sé yo, no sé cómo fue una respuesta más bien políticamente correcta. Profesor, ¿cree usted que vamos a celebrar las fiestas patrias o no? Las vamos a celebrar, pero encerrados. ¿Definitivamente? Yo lo veo muy difícil de que lleguemos, o sea, de que antes del 19 del 18 de septiembre lleguemos a estar ya así sanos, a menos de que se encuentre algún tratamiento para una enfermedad, vacuna, lo dudo amplio, no, o sea, muy difícil, no tenemos para un año más por lo menos. Pero si encontramos algún tratamiento para la enfermedad, eso podría ayudar a algo, pero es muy, muy, muy difícil. O sea, incluso si es que llegamos al pic, imagínate que lleguemos al pic en septiembre, ¿ya? Incluso si hiciéramos antes, digamos en agosto. Incluso si hiciéramos eso, después vamos a seguir con el sistema de salud colapsado y para poder seguir bajando vamos a tener que seguir en cuarentena. Yo lo veo bastante difícil. ¿Por qué? No sé tampoco, a lo mejor debimos haber pauteado esto, porque le estoy preguntando cosas súper difíciles. ¿Por qué Uruguay lo ha hecho tan bien y no ha tenido ninguna medida de confinamiento? ¿Y por qué nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo? Bueno, sabemos lo que pasa en Brasil, sabemos lo que pasa en Estados Unidos, por los líderes que tienen, hay una cosa evidente ahí, ¿no es cierto? Pero nosotros parecía que íbamos bastante bien y nos habíamos preparado harto y hubo bastante información al principio y al final todo se desbandó, todo se derrumbó, como dijo el propio ministro, que se le derrumbaron sus castillos de naipe, digamos. Y tenemos otro país como Uruguay, que tiene mucho menos población que nosotros, estamos claros, pero ellos no han tenido medida de confinamiento y sus estadísticas, bueno, son muy distintas a las nuestras, digamos. Argentina tiene mucho menos casos y ellos han tenido un confinamiento brutal. Y tienen consecuencias económicas gigantescas, evidentemente van a estar, se supone que peor que nosotros desde el punto de vista económico, pero el caso Uruguay es como una isla, me llama profundamente la atención que ellos tengan tan poco caso y no hayan tenido medidas restrictivas como las hemos tenido nosotros. Mira, hay varias cosas en esa pregunta que tú haces, tiene mucha relación con, por ejemplo, cuando tú dices cuarentena en Santiago, ¿ya? Si nosotros, o sea, básicamente si tú pudieras a través de esta cuarentena hacer que la gente se mueva menos, que básicamente evitar que se contagie más gente, ¿ya? Y para eso necesitamos que la gente deje de moverse. Entonces seguramente ahora estaríamos viendo que la curva se está aplanando, pero no lo estamos viendo, ¿ya? Sí hubo una baja en la tasa de contagio, pero no lo suficiente como para aplanar la curva, ¿ya? Entonces, si que tú dices cuarentena y la gente hace caso, entonces seguramente no estaríamos tan terribles ahora como lo estamos. Entonces, la razón de por qué Uruguay sí funcionó y nosotros no, es una razón que, de nuevo, no tengo evidencia para decirlo, pero yo conozco gente allá, pero pareciera que se logró evitar que se contagiara tanta gente, ¿ya? Y tiene sentido si uno piensa en que, por ejemplo, en Santiago no se redujo la movilidad de la gente. No, es horroroso. Uno ve las imágenes y es horroroso. Están como la cuarentena. Uno veía cuarentena en España, por ejemplo, en Barcelona, veía imágenes de cuarentena en Barcelona y no había nadie en las calles. Y uno ve cuarentena en Santiago y se ve llena la calle de Santiago, por Dios. Claro, sí, eso, y es también lo que pasa un poco acá en el Biobío. Si es que nosotros no respetamos el distanciamiento social, entonces va a ser muy difícil, muy difícil de que logremos parar esto.
Y en realidad yo me gusta tener esperanza y me gusta creer que en algún momento la gente va a decir, ¿saben qué? Aun cuando haya cuarentena o no haya cuarentena, ¿ya? ¿Saben qué? Tenemos que mantenernos alejados, o sea, hagamos caso. Yo espero que en algún momento pase eso, ojalá sea antes de que la embarrada, y que ya estamos arriba de la embarrada, o sea, ya está acá. Sí. Y lo otro que es importante es que la medida que tomemos hoy día va a impactar en una semana o en 2 semanas. Entonces lo que vaya a pasar mañana ya está hecho. O sea, no hay nada que podamos hacer hoy día para parar el virus mañana. Lo que podemos hacer hoy día es para pararlo en 1 o 2 semanas más. Y en 1 o 2 semanas más esto va a estar incluso peor. Claro, con 6.000 contagios ayer y con el porcentaje de personas que llegan a los centros asistenciales, claro, en 2 semanas va a ser un escenario muy, muy complejo desde el punto de vista de nuestro sistema de salud. Estamos viendo imágenes de cómo se comporta la gente en nuestra zona. Mira, eso está Talcahuano, ¿no es cierto? De verdad que parece un día absolutamente normal. La gente, claro, anda con sus mascarillas, pero ahí no hay evidentemente distanciamiento social en lo más absoluto. La locomoción colectiva, hay una normativa que obliga a que todo el mundo ande con mascarilla. Recién hoy se comenzó a fiscalizar una ordenanza municipal para prohibir que las personas estén juntas en el centro de Concepción. Entonces aparecen todas medidas súper necesarias, pero que llegan súper tarde, creo yo también. Venimos hablando de distanciamiento social hace 3 meses y recién hoy tenemos una ordenanza municipal que así lo exige, digamos. No había en rigor una fiscalización. Bueno, en Chile siempre hemos tenido problemas de fiscalización, qué sé yo. Entonces estamos de verdad que muy complicado, de verdad que muy complicado, y con lo que nos dice el profesor en términos de que no hemos llegado al pic, deberíamos esperar esta situación. La verdad es que el pic lo vamos a saber una vez que pase. No podemos proyectarlo matemáticamente, pero vamos a saber una vez que eso suceda. O sea, si es que seguimos así tal cual como estamos, la próxima semana en Biobío vamos a tener del orden de 150, 170 casos nuevos por día, ¿no? Y ojalá que no sea así, porque si nosotros bajamos de esa tasa quiere decir que estamos haciendo un cambio, que hicimos un cambio hace 1 semana atrás, ¿no? Y eso es súper fuerte, es súper preocupante. La otra opción que uno podría decir que uno puede hacer es hacer estos test rápidos, que no sé si tú has visto, pero se pueden hacer estos test rápidos que empieza a muestrear a harta gente de la población, y de esa forma tú puedes más o menos diagnosticar rápidamente si es que alguien es o no es. Tiene un error súper grande, eso es verdad, tiene un error grande, pero por lo menos, incluso dentro de ese error, si tú testeas suficiente gente, eres capaz de, y por supuesto la gente que sale positiva se va a la casa en cuarentena, pero incluso si tú haces eso, con ese error, eres capaz de disminuir la tasa de contagio. Mire, todavía, profesor, todavía no sale el informe regional. Ahí tenemos otro tema que tiene que ver con la administración centralizada de los datos. A nosotros la región del Biobío nos cuesta mucho. Nosotros somos un medio de comunicación regional y nos encantaría tener estos datos a primera hora para poder reportear en base a esos datos. Pero mire, recién me están llegando los datos a nivel regional. Hay 56 casos nuevos. 56 casos nuevos, pero mire, teníamos 13 fallecidos y ahora tenemos 11. Entonces, se entiende que eso es por la explicación que dio el ministro de Salud, que las personas que fallecían en un lugar, pero que tenían domicilio en otro lugar por el registro civil, se iban a arrestar, pero se iban a ir al otro. Entonces, ahí hay una situación muy compleja. Tenemos menos muertos, imagínense, tenemos 11 muertos ahora, ayer teníamos 13, hoy teníamos 11 muertos, y tenemos 56 casos nuevos de coronavirus. Un número bastante bajo, creo yo, porque ayer teníamos 105. Claro, y eso es otro problema que nosotros vemos en los casos, en los datos, ¿ya? Que son datos públicos, son todos estos datos públicos, pero tú ves claramente que vienen exámenes atrasados. Entonces, nosotros de repente vemos la semana pasada, el 2 de junio, habían, no sé, como 12 casos. Claro, claro. Y después al otro día saltaron a 150, claro. 130 creo que fueron. Entonces, claro, vienen con desfase. Eso también estorba un poco los modelos, pero los modelos igual se ajustan porque más o menos proyectan en promedio, ¿ya? Pero lo que estoy diciendo es que seguramente lo que vamos a ver es que van a haber, no sé, de repente 100, de repente al otro día van a haber 150, al siguiente día van a haber 20, al siguiente van a haber 200 y así van. Pero eso se ve, ahí vemos claramente que los datos que nos están entregando, los datos que se están haciendo públicos, no son muy fidedignos, no se les puede confiar mucho.
Pero en promedio uno puede tratar de ajustar los modelos para más o menos proyectar lo que se viene adelante. Muy bien, compleja la pega del profesor Cabrera. Y también para nosotros, digamos, los medios de comunicación tenemos que informar y explicar esto a la gente que está en su casa esperando conocer los datos. Aparentemente no hubo mayores explicaciones de por qué pasamos de 105 a 50 casos. Uno tendería a creer que, bueno, la gente se está comportando de mejor manera, pero parece que no es la explicación esa la más adecuada. No, parece que de no ninguna es manera esa es la explicación. No. Muy bien, quiero agradecer al profesor Cabrera que gentilmente nos ha atendido. Tuvimos un contacto fallido el viernes, pero hoy día fue una muy buena conversación. Además, fue súper funcional porque con todo lo que pasó el fin de semana, con los datos de los fallecidos, que va, que menos, ahora tenemos menos fallecidos, ahí pudimos encontrarle alguna explicación. Muchas gracias, profesor Cabrera. Felicidades por el trabajo que están desarrollando en la Universidad de Concepción. No, gracias a usted. Bien, ahí está el profesor Cabrera con esta entretenida conversación. Nosotros vamos a la pausa.